Bueno, continuamos con nuestra serie en reconstrucción desprendida del libro de Nehemías. Los que nos han acompañado, los que nos han seguido en esta serie, saben que estos últimos 2 capítulos se pusieron muy intensos. Y bueno, solamente para recapitular y ya entrar en escena, pues recordemos que en el capítulo 8 estuvimos viendo cómo el pueblo comienza a experimentar un avivamiento provocado, ¿por qué? Por la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios. Recordamos a Esdras, ¿no? En una plataforma, enfrente de un púlpito, predicando y todavía desmenuzando la palabra para todos los oyentes. Y cómo este pueblo experimenta un quebrantamiento. Ahora, este quebrantamiento los lleva a un arrepentimiento. Veíamos en el capítulo 9 ya cómo este quebrantamiento, este capítulo 9 se vuelve en un llamado hacia el arrepentimiento, y veíamos algunas ramas de este arrepentimiento que son confesión de pecados. Profundizamos en ese tema la semana pasada. Y el otro que tiene que ver con abandonar el pecado. Y precisamente en este capítulo 10 vamos a estarnos enfocando en esta segunda reacción o acción del pueblo de Israel, que es abandonar el pecado. Y miren nada más, la forma en la que el pueblo va a abandonar su pecado es a través de un compromiso, de un pacto, de un juramento escrito. Esto para exigirse y obligarse a cumplir dicho pacto. ¿Qué le parece si levanta su mano derecha ahí en casita conmigo y repita después de mí lo siguiente? Estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, venga, repítalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vaya abriendo sus Biblias en el capítulo 10 del libro de Nehemías, pero antes de entrar ya de lleno en este capítulo, recordará que la semana pasada vimos así de pasadita el versículo 38 del capítulo 9. Así nada más de pasón. Y esto fue de manera intencional porque este verso 38 ya encaja mejor en este capítulo 10 o en esta parte de la enseñanza. Solamente para recordarlo y para aterrizar, o más bien para introducirnos en el mensaje ya de esta tarde. Verso 38 del capítulo 9. Si está ahí, sígame con su mirada. Dice, a causa pues de todo esto, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Lo que acabo de mencionar. Capítulo 8, capítulo 9, este quebrantamiento provocado por la palabra de Dios, este llamado al arrepentimiento donde comienzan a confesar sus pecados en una oración tremendísima, poderosísima. Y ahora miren nada más lo que viene a acontecer. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Firmada, dice, por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Aquí ya nos está introduciendo a lo que viene. Y vamos al verso 1 del capítulo 10. Dice, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías. Y bueno, ahí del verso, usted lo va a comprobar, del verso 1 al 28, vamos a encontrar este enlistado. Estos nombres, 84 personas aproximadamente son las que firmaron este documento, en donde se están comprometiendo de manera firme, de manera fiel a respetar y sobre todo, vuelvo al punto, a cumplir con este pacto. Y mire, me llamaba mucho la atención porque si hay algo digno de mencionar es que el primero en comprometerse fue Nehemías, el gobernador, y de allí le siguen todos los líderes y las personas de influencia en Israel, sacerdotes, levitas, los jefes de la nación. Qué importante es que uno dé ejemplo de sumisión, que uno dé ejemplo de cambio, porque a eso nos referimos. Arrepentimiento significa cambio de dirección. O sea, voy caminando en una dirección equivocada, hago una vuelta de 180 grados y me perfilo en la dirección correcta. Eso es arrepentimiento. Y qué importante es que los primeros en dar esa muestra de arrepentimiento sean los líderes, los dirigentes. Y aquí vemos a Nehemías y al resto de las personas de influencia dar ese paso, firmando. Qué bonito, de verdad, me imaginaba esa escena
y de verdad no alcanzo a imaginar todavía la hoja, ¿no? El pacto, y ver a Nehemías firmando el gozo del pueblo. Estoy seguro que eso inspiró y contagió para que el resto del pueblo quisiera comprometerse, como lo vemos en el verso 28. Ahí nos da un enlistado un poco más amplio, más general. Dice que eran servidores del templo y habían más personas involucradas. 84 aproximadamente aparecen en ese enlistado, su firma con puño y letra. Y esto me hace recordar lo importante nuevamente que es para Dios lo que uno hace. O sea, Dios al final lo ve y lo va a reconocer, que están nuevamente sus nombres inscritos ahí. Qué hermoso. Bueno, ya te narré básicamente los versos del 1 al 28. Qué rápido avanzamos, ¿no? Y es que son puros nombres, puros nombres. Ahora, ¿en qué consistía este pacto? Para mí la pregunta relevante y la que nos va a llevar a esta profundidad del mensaje. ¿En qué consistía este pacto? Y ahí le va. Conducirse según la ley de Dios y cumplir fielmente cumplir fielmente todos los mandamientos y decretos y leyes de nuestro Señor, como lo dice el verso 29. Acompáñenme ahí con su mirada, por favor. Verso 29, lo que dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Ahí está. ¿En qué consiste? Bueno, nos estamos comprometiendo en cumplir las enseñanzas. Ahora, no es un pacto nuevo, no es algo que se les acaba de ocurrir. No, este pacto nos lo vuelve a mencionar ahí. Es un pacto que se le hizo a Abraham. Hey, tú sigue mis ordenanzas, obedéceme y yo te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Es un pacto que vuelve a confirmar con Moisés y así sucesivamente. No es un pacto nuevo, se les ocurrió en el momento, más bien se desprende de la oración del capítulo 9. Y ahí se comprometen. Escuche, el pueblo se compromete. Y del verso 30 al 39 tenemos 3 puntos con los que el pueblo se compromete a renovar sus votos. Y por eso lo decía así, renovar sus votos, por lo que acabo de mencionar. No es algo nuevo, no se les ocurrió ahí mismo. Más bien es una renovación de sus votos. Y qué bueno que en esta tarde podamos reflexionar sobre nuestros votos. Cuando nos acercamos a Cristo por primera vez y le dijimos: hey, te entrego mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Me comprometo a seguirte fielmente, me comprometo a orar, me comprometo a congregarme, me comprometo a leer tu palabra. Pero no es cierto que a lo largo de los días, de los meses, de los años, quizás no nos hemos visto tan comprometidos en cumplir esa promesa. Y sería bueno que hoy reflexionemos sobre la necesidad de renovar nuestros votos. ¿Y cuáles son estos 3 puntos? Por favor, anótelos ahí en casita o présteme mucha atención. 3 puntos. Número 1, que es honrar el matrimonio. Número 2, honrar el día del Señor. Y número 3, honrar el templo de Dios. Los vamos a ir viendo a detalle. Repito, honrar el matrimonio, honrar el día de reposo y honrar el templo de Dios. Mire lo que dice el verso 30 y ahí entramos con el primer punto, que es honrar el matrimonio. Verso 30 del capítulo 10 de Nehemías dice de la siguiente forma: y que no daríamos, aquí ya están detallando, escuche, es el mismo pueblo que escribió este pacto, El mismo pueblo está diciendo en qué se va a comprometer y dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas por nuestros hijos. Cuando yo leía este versículo, y por eso lo llevaba a honrar el matrimonio, en algo que había pecado el pueblo, era precisamente en mezclarse cuando se les había indicado que no lo hicieran. Es más, en el libro de Esdras, usted encontraría más detalles de cómo Esdras se molesta tanto porque se empiezan a mezclar judíos con gente de Babilonia. Recuerde que estaban exiliados en Babilonia. Y empiezan a hacer esta mezcolanza en donde ya no agradaba a Dios, para nada. Ahora, no es algo nuevo. Encontraba en Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4, que por cierto, el capítulo 7 está hablando de una advertencia en contra de la idolatría.
Y hay una nota muy importante ahí, que este pasaje de Deuteronomio capítulo 7 se escribe porque el pueblo está a punto de entrar a la tierra de Canaán, a punto. Y ahí Dios les está diciendo, cuando lleguen a poseer esa tierra, que por cierto el territorio y la gente que habita ahí tiene costumbres paganas, dioses ajenos, dice, no se mezclen entre ellos y por favor no le den a sus hijas en casamiento con los hijos de estos hombres idólatras, ni permitan que sus hijos, los hijos de estos paganos, se casen con sus hijas. ¿No, lo notó? Ahora, si nos vamos más atrás, en el libro de Éxodo capítulo 34 versos 15 y 16, que por cierto vuelve a hablar de esta advertencia a la idolatría, les está advirtiendo que no den a sus hijas o a sus hijos en casamiento. Y aquí nos encontramos con que el pueblo de Dios ya practicaba, había de hecho de esta desobediencia una tradición. O sea, pasa todavía en algunos países, en muy pocos del Medio Oriente, que los padres entregan a sus hijos, a sus hijas, siendo muy pequeñas, a alguien mayor. O sea, no es si está enamorada, si el otro la quiere, no, porque es la tradición y te la entrego. Ahora, aquí vemos que esta tradición, el pueblo se compromete a romperla. Y gracias a Dios por eso. ¿Se imaginan ahorita que quisiéramos seguir esa tradición aquí? Entregar a nuestros hijos siendo pequeños a alguien que ni siquiera aman o no sabemos si serán amados. Entonces el pueblo se compromete a romper con esa tradición y dicen, ya no lo vamos a hacer. Ya no vamos a entregar a nuestras hijas a extranjeros. Ahora aquí hay algo muy muy importante también. Jóvenes, adolescentes, presten mucha atención. Y aquí los padres sí están comprometiéndose para que sus hijos no se unan a un yugo desigual. Y es una forma de honrar el matrimonio. Mis amigos, adolescentes, jóvenes, personas adultas que aún están pensando en casarse, en rehacer su vida, mucho ojo. Cuiden de que no sea con alguien ajeno, con alguien extranjero, con un yugo desigual. Y sí, yo sé que esto puede sonar muy legalista, puede sonar muy religioso, pero si Dios lo dice, es por nuestro cuidado. Yo he visto, de verdad, lo he visto a lo largo de estos cortos años de vida, como muchas personas, por ejemplo, un creyente se casa con un inconverso, ¿y sabe cuál es la discusión ahora? Bueno, ¿lo bautizamos cuando nace o dejamos que se bautice cuando él lo desee? Pero es que la familia quiere que lo bauticemos. Pero yo no practico eso. ¿Nos casamos por la iglesia tradicional o nos casamos por la iglesia cristiana? ¿Se da cuenta ahora de todos estos conflictos? ¿Lo llevamos a misa o lo llevamos al templo? Esas cosas a veces no las ponemos sobre la mesa, pero terminan por afectar una relación. Y muchas personas, muchos matrimonios han fracasado porque no han llegado a un entendimiento sobre estos puntos, digamos, de instrucción bíblica, religiosa, si lo quiere llamar así. Por eso es que una forma de honrar el matrimonio es no uniéndonos a yugo desigual. Y me encantaba precisamente 2 de Corintios 6:14, en donde el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia de Corinto, que por cierto estaba sufriendo de muchos problemas de inmoralidad, y dentro de esos problemas de inmoralidad era, pues, podíamos mezclarnos con todo mundo, no pasa nada. Y Pablo llega con este versículo contundente y les dice, no se unan en yugo desigual. O sea, de verdad, ¿qué amistad tiene la luz con las tinieblas? Está diciendo ahí. La justicia con la injusticia, no se unan a yugo desigual. Ahora, no es algo como que Pablo se sacó de la manga nada más para confrontar al pueblo, no. Pablo está recordando, escuche, el pacto que Dios había hecho con su pueblo muchos años atrás, cuando estos se encontraban en el desierto dando vueltas por 40 años. Y en este pacto de Deuteronomios, capítulo 22, verso 10, está diciendo, porque no pueden poner a dos animales, uno impuro y uno, digamos, saludable, santificado, no lo pueden poner en el mismo yugo. O sea, no puedes poner un buey con un asno. Y así lo dice Deuteronomio 22:10. No se puede, porque uno era digno para ser sacrificado, mientras que el otro no. Los que tenían pezuñas hendidas, decía ahí Levítico también nos los dice,
hablando de corderos, de los bueyes, estos eran animales puros que podían sacrificarse y no debían ponerse en el mismo yugo. Ahora, si lo aplicamos de manera personal, pues no debería haber en el mismo yugo un creyente con un no creyente. Ahí nada más se las dejo. Creo que una forma de honrar el matrimonio es no allegándonos a personas que no comparten nuestra misma fe, que no comparten nuestros mismos criterios espirituales, valores, principios bíblicos. No te unas a un yugo desigual. De verdad, si tú estás orando, yo lo cambio. El Señor me va a usar a mí para cambiarlo y transformarla. De verdad, me uno a tu oración. Pero te digo, no tomes riesgos. Y aquí el pueblo se está comprometiendo a honrar el matrimonio. Mi amigo, jovencito, señorita que nos estás viendo, de verdad me encantaría que tomaras la pluma y digas, yo también quisiera comprometerte con esto que acabas de escuchar. Sería hermoso, de verdad. Sé que es duro, sé que es difícil. Alguien estaría pensando, tenía que haberlo sabido antes. Ya le di el sí a esta persona del trabajo, de la escuela. Bueno, tú sabrás lo que tienes que hacer. Pero la Escritura nos dice una forma de honrar, que por cierto el pueblo había dejado de hacerlo, se habían unido a yugo desigual. En esta ocasión dicen, perdónanos, recordamos el capítulo 9, confesión, le están diciendo a Dios, perdónanos, y dicen, ok, ya confesé, pero ¿qué sigue de ahí? Proverbios 28, ¿lo recuerdan? Si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia, ok, perdóname, ¿qué sigue? Después de la confesión, bueno, hago un pacto de no unirme a yugo desigual. Honrar el matrimonio. Parejas creyentes, parejas cristianas, honremos el matrimonio. O sea, vaya a Efesios capítulo 5, los últimos versículos, ¿qué está diciendo ahí? Bueno, esposos amen a sus esposas, mujeres, esposas, respeten a sus esposos. Una forma de honrar el matrimonio es esposos amando, mujeres respetando. Y no nos vamos a meter en ese tema que nos tomaría mucho tiempo. Solamente estoy aterrizando este punto de honrar el matrimonio, que es lo que vemos en este versículo 30. Ahora el punto 2, que me encanta, de verdad me voló la cabeza y sé que aquí va a sacar chispas y tiene que ver con honrar el día del Señor, con honrar el día de reposo, el día de descanso. Mire lo que dice el verso 31, por favor, sígueme con tu mirada, escúchalo, abre bien el oído, el corazón y el espíritu. O sea, nos va a sacudir, o a quien tenga que sacudir, pero te aseguro que va a ser sanador y libertador. Verso 31 del capítulo 10 de Nehemías dice, asimismo, recuerden que están en ese pacto, aún la pluma la tienen en la mano, están leyendo el pacto para después comprometerse con su firma. Y dice el verso 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancía o mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Esto está muy claro, ¿eh? O sea, no hay para dónde hacerse, definitivamente. Dice, ese mismo día no vamos a hacer ningún negocio. No deberíamos hacer ningún negocio. Híjole, de verdad, yo he visto cómo menospreciamos el día de descanso, el día de reposo. Lo hemos menospreciado. Y perdón que lo diga así, pero hemos llegado incluso al punto de, bueno, creo que si trabajo 7 días en lugar de 6, voy a ganar un poco más de dinero. Si trabajo 7 días en lugar de 6, voy a lograr que me promuevan rápidamente a esa posición de autoridad privilegiada que he deseado y por la que he orado mucho tiempo. Pensamos que por trabajar 7 días en lugar de 6, seremos mayormente recompensados. Y ojo con lo que voy a decir, preste muchísima atención, por favor. Debemos ser conscientes de que al no procurar y defender un día de descanso, estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios.
En otras palabras, mi amigo, te lo pongo así. El descanso no es opcional, es un mandamiento. Así de sencillo. El descanso no es opcional, es un mandamiento. Dice que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, ¿sabe? En aquel entonces, los pueblos de alrededor no tenían un día de reposo, no tenían un día de descanso. Entonces, en el día de reposo, pues sabían que había mucho movimiento, decían los judíos, hay sobre ruedas. Es domingo a las 11 de la mañana y está el Ruedas Asira. De 11 a 12 y media que dura el servicio, curiosamente, saco hasta 1,000 pesos en el Ruedas. Hay que chambear. Hay que aprovechar la bondad, las maravillas, las bendiciones de Dios. Y el pueblo entonces dice, hemos pecado en eso. Empezaron a descuidar, a menospreciar el día de reposo. Y dijeron, hey, ese día en el que se supone que tendríamos que descansar es cuando más billete hay que darle. Se los dije ya una vez. Esta compañía, este restaurante en Estados Unidos, Chick-fil-A, que decidió no trabajar en domingo, no abrir sus puertas en domingo, es una de las empresas que va para arriba, se ha mantenido, la economía está realmente estable. O sea, una empresa que dijo, yo no abro mis puertas en domingo. ¿Por qué? Porque están cuidando ese día para Dios. Y no es cierto que a veces nosotros no somos capaces de dejar esa seguridad. Miren nada más, escuchaba recientemente un estudio que hizo la Universidad de Harvard, una universidad realmente prestigiosa, muy importante en Estados Unidos. Y esta universidad, en este estudio que hizo, determinó, un estudio a directivos, ¿no? Empresariales, que directivos que descansan una vez por semana, escuche, directivos que descansan una vez por semana tienen un 40% más de rendimiento que los que no descansan. Solamente para que se dé cuenta cuán importante es el día de descanso. Ahora, para aterrizar este punto 2, déjeme darle 3 razones por las que el descanso es necesario e importante. Número 1, lo acabo de mencionar, es su mandamiento. O sea, si usted va al Decálogo de Moisés, encontrará que en el 4º lugar está honrar el día de reposo. En pocas palabras, descansar. Lo encontramos en Éxodo 20, del verso 8 al 11, y hay algunos detalles en esos versículos bastante interesantes. Cuando tenga oportunidad, léalos. Éxodo 20, del 8 al 11. Detalles realmente puntuales. Y miren nada más, o sea, si nuestro Dios fue capaz de descansar, y no tanto porque lo necesitara, sino más bien para darnos un ejemplo, para mostrarnos el camino. Si Él fue capaz de incluso tomarse un día de descanso, no un par de horas, un día de descanso, de verdad, tendríamos que imitar esa parte. Pero tristemente, al no ser conscientes de que el descanso es un mandamiento, lo violamos con tanta facilidad, Así. Bueno, no estoy robando, no estoy codiciando nada de mi prójimo, no estoy mintiendo, estoy honrando a Dios, pero si no estás descansando, estás violando uno de esos mandamientos. Y la Escritura nos dice, si violas uno de estos es como si violaras toda la ley. Entonces, muchas veces no le damos tanta importancia a esa parte del descanso porque no somos conscientes de que es un mandamiento. Número 2, el descanso trae consecuencias. Así como suena, el descanso trae consecuencias. Y hay un pasaje muy fuerte, por cierto, búsquelo en Números capítulo 15, por favor, verso 32. Y mire lo que dice, preste mucha atención, está algo bien. Número 15, 32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, en el día que se supone que tendrían que descansar, que no tendrían que estar chambeando, ¿no? Y dice que lo encontraron recogiendo leña
Y los que le hallaron, verso 33, recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. O sea, aún no tenían definido cuál era la consecuencia, ¿no? Por haber transgredido esta ordenanza que era respetar el día de reposo. Aún no sabían cuál era la consecuencia. Y entonces Moisés no quiere cometer un error y dice, pónganlo en la cárcel mientras le pido a Dios orientación, que Él me diga qué hacer en este caso. Y verso 35, escuche. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová se lo había mandado a Moisés. Yo sé, mis amigos, que en la actualidad, o sea, no es como que no estás descansando y va a llegar el pastor o los líderes y te van a sacar y te van a apedrear, ¿no? Que a veces digo, ganas no faltan. No, no es cierto. Pero no va a suceder, créanme, no va a suceder como que alguien nos va a sacar y nos va a apedrear o nos va a matar. Pero ahí te va lo que podía percibir, entender de este versículo. ¿Sabes? ¿Cuántas personas no mueren por un paro cardíaco fulminante causado por el desgaste, por el estrés? Simplemente por la falta de descanso. ¿Cuántas personas no han sufrido un derrame cerebral porque no son capaces de guardar un día de descanso? ¿Cuántas personas no han llegado a enfermarse de estrés, ansiedad? Porque no tienen un día de descanso. ¿Lo mataron a pedradas? No, lo mató el estrés, lo mató el agotamiento, lo mató simple y sencillamente quizás la ambición o un deseo bien intencionado de querer ofrecer algo mejor para la familia. Muchas veces no descansamos porque estamos pensando, bueno, es que con un poquito más de dinero podría llevar esto a la casa. Con un poco más de dinero podría comprar 2 hojas de yeso para cubrir mi hogar. Entiendo esa parte de verdad. Y me gustaría reducir la sentencia por no descansar, por no guardar el día de reposo, pero no puedo hacerlo. O sea, la Escritura no nos da pie a eso. Simplemente necesitamos honrar el día de reposo, el día de descanso. Mi amigo, si no estás honrando ese día, me encantaría que a partir de hoy te comprometieras, que tomaras tu plumita espiritual y dijeras, venga, Señor, quiero firmar. Quizás los últimos meses o años no me he comprometido con esto, pero quiero hacerlo. Estuvo fuerte ese, ¿no? Tercero y último de este punto, porque hablando del descanso, una tercera razón por la que es importante y necesario descansar, porque es beneficioso para nosotros, así de sencillo. El descanso es beneficioso para nosotros. Y hay una escritura en el libro de Marcos capítulo 2 versos 27 y 28 en donde se nos dice que el día de descanso fue para el hombre. Así de sencillo. Es más, te lo leo para que lo veamos de manera muy textual. Marcos capítulo 2, está cortito. Marcos 2, 27, y dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa, ¿escuchó? Por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es el dueño del día de reposo. Y créame, el día de reposo fue creado ¿para qué? Para nuestro beneficio. Por eso es que a Jesús lo estaban acusando. Hey, ¿por qué tus discípulos no respetan el día de reposo? Bueno, tristemente, el pueblo judío ya no solamente seguía el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos. Ahora tenían 400 y tantos, 600 y tantos mandamientos judaicos que ni siquiera estaban en la ley de Moisés. Entonces, cuando Dios dice respeten el día de reposo, realmente no dijo pero no hagan absolutamente nada. No, simplemente tengan cuidado de su persona, tengan cuidado de su familia. O sea, el día de reposo es de beneficio ¿para qué? Para fortalecer los lazos de amor en la familia, con los amigos, con los miembros del cuerpo de Cristo. Para eso, en eso nos beneficia el día de reposo.
No me quiero regresar al punto 2, pero ¿sabe cuántos matrimonios no han muerto, hablando emocionalmente, porque el esposo o la esposa no tiene un día de descanso? Muchos matrimonios, y si no han muerto, están agonizando hoy en día. ¿Por qué? Porque no han aprendido que el descanso, que el apartar un día es de beneficio para el alma, es de beneficio para el espíritu y físicamente también. Nos reenergiza, nos llena de vitalidad. O sea, físicamente nos sentimos más saludables cuando uno se repone, cuando uno descansa. Entonces ahí está, honrar el matrimonio, honrar el día del Señor y por último, honrar el templo de Dios. Y ahí vemos del verso 32 al 39 algunos puntos que ya hemos analizado un poco más a profundidad en otras predicaciones. Pero algo que me llamaba mucho la atención es en ese verso 32, esta parte en donde dice, nos impusimos, además, ¿escuchó? Nos impusimos. Esto me fascinó. O sea, no es como Nehemías nos impuso, Dios nos impuso, la iglesia nos impuso, el pastor nos impuso. No, aquí ellos mismos están diciendo, nos impusimos de manera voluntaria, de manera consciente, nos impusimos. Esto es personal. Y ahí les va. ¿En qué se impusieron? Contribuir para la obra de la casa del Señor. Verso 32. Verso 34. Ofrendar extra, una ofrenda, escuche, una ofrenda extra para la leña. Verso 35. Traer las primicias de su tierra y sus frutos, de su trabajo. Verso 36. Traer los primogénitos de hijos y animales. Escuchó, esto me gustaba mucho, traer los primogénitos de hijos y animales. Mire, cuando yo pensaba y leía esta parte, decía, híjole, ¿cuántos padres no estamos trayendo a la iglesia a nuestros primogénitos, a nuestros hijos? No obligues al pequeño, que sea voluntario. O sea, el pequeño tiene 7 años, 10 años, 13 años, está bien, 15 años, está en tu casa, está bajo tu cuidado, bajo tu autoridad, y decimos, no presionemos a los pequeños. Y aquí nos dice que los llevaban al templo a sus hijos. Mis amigos, si usted es de las personas que está dejando a su hijo en casa porque el niño o la niña no quiere ir, pues no está cumpliendo esa parte del trato, del pacto, de ese juramento. Y el pueblo se había dado cuenta que había cometido ese error. Por eso es que dice, nos comprometemos a partir de hoy llevar a nuestros hijos. Incluso lo vimos en el capítulo 9, cómo los que tenían ya entendimiento estaban reunidos. O sea, había adolescentes, jóvenes, estaban reunidos en ese tiempo de la predicación, que por cierto, recuerda, duró 3 horas, ¿no? Y luego el 37 dice, el diezmo para los levitas. Verso 39, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ahí lo que dice. Mi amigo, es bien duro siempre hablar de esta cuestión del cuidado, de honrar el templo, pero notó que el pueblo está de manera voluntaria, lo repito, nos impusimos. Creo que, y yo me atrevo a decirlo como pastor de esta congregación, que cuido mucho esa parte de no imponerle nada al pueblo, de no ser gravoso, de no ser carga para el pueblo. Pero me encantaba cómo Pablo le escribía a la iglesia de Corinto también, a la iglesia de Éfeso. ¿Saben qué? Esto, el dar, no es más que un beneficio para ustedes. Pablo decía, yo no estoy pidiendo nada para mí, porque es beneficio para ustedes. Eso va a incrementar sus riquezas espirituales en gloria. Mis amigos, cuando hablamos de este tema del dinero, yo no estoy pidiendo nada para mí, pero sé que es de beneficio para ustedes. Y aquí el pueblo se está comprometiendo en honrar el templo con su tiempo, con su economía, incluso con el cuidado de sus hijos. A veces llegamos al punto de, bueno, yo ya estoy diezmando, que ya no me pidan más. Y aquí nada más, mire, ya estaban comprometidos
en contribuir en la casa del Señor. O sea, ya veo una ofrenda. Y todavía dicen, hay una ofrenda más para la leña, para que los panes de la propiciación se cocinen delicioso. Aunque no se los comían, ¿no? Pero que se cocinen bien. Por si fuera poco, vamos a dar las primicias de toda nuestra cosecha, de nuestro ganado. Vamos a llevar el animalito más gordo, las frutas, las verduras más deliciosas. Vamos a llevar lo primero que hemos cosechado. Ya, o sea, ¿cuántas ofrendas no van ahí? Y después todavía dicen, hey, pero ¿qué hay con nuestros hermanos los levitas? Hay que dar un diezmo para ellos, ¿no? Digo, de verdad, mis amigos, vemos una iglesia que ahora dice, a un pueblo de Israel que dice, nos comprometemos. Leyendo al apóstol Pablo, 2 Corintios 9:7, nos dice cuál es la forma correcta de honrar el templo, honrar la casa de Dios, y es dando como hayamos propuesto en el corazón. Dando, 1 Corintios 16:2, conforme hayamos sido prosperados. Vendí mi carro, bueno, voy a ayudar, voy a dar de cómo fui prosperado. Pues resulta que me llegó un bonito extra en la empresa que no esperaba, voy a dar como fui prosperado. Nada más. Es la forma en la que dentro del Nuevo Testamento podríamos decir una forma correcta, bíblica, espiritual, saludable de honrar el templo de Dios. Mis amigos, y hago este acercamiento, te siento un poco más cerca y de verdad me gustaría que lo sintieras de esta manera, pero haz un compromiso. Toma tu plumita espiritual y di, ok, la semana pasada, antepasado, el capítulo 8 me confrontaron, me movieron en este quebrantamiento, me han provocado a un arrepentimiento, he confesado mis pecados, pero hoy de verdad quiero comprometerme a ser una persona transformada, a ser una persona diferente. No quiero seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y puedes decir, ok, me comprometo a honrarte a través de mi matrimonio. Prometo honrar mi matrimonio. Hombre, mujer, jovencita, señorita, me comprometo a honrarte con mi vida. Eso sería bueno que lo tomaras en cuenta para firmar ese pacto. Alguien dirá, yo me comprometo en tomar y respetar un día de descanso. ¿Sí? Sé que si abro el negocio el domingo posiblemente va a entrar más dinero. Si salgo a uberear, quizás me va a dar más dinero en domingo. No lo sé, pero ¿por qué no te comprometes en decir, voy a respetar este día de reposo? ¿Por qué? Porque es un mandamiento, porque si no tendré consecuencias de esto y además es un beneficio para mí y para los que me rodean. Y tercero, me comprometo en cuidar de la casa de Dios, del templo de Dios. Y me gustaría que tú mismo, ahí en la intimidad de tu hogar, de manera simbólica, pudieses firmar comprometiéndote a hacer las cosas de manera diferente. Mis amigos, sé que hacer compromisos, hacer pactos no es nada sencillo, pero la misma escritura nos dice, mira, si te comprometes no tardes en cumplir, si no mejor ni prometas nada. Entonces alguien pensaría, pues mejor no me comprometo. No, de verdad, si te comprometes, Dios te va a dar la fuerza para cumplir ese pacto. Y no solo eso, si te comprometes, escucha bien lo que voy a decir, verás resultados, si no inmediatos, verás resultados gloriosos en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo. Cuando aprendamos a honrar nuestro matrimonio, nuestra familia, el día de descanso, el templo de Dios, créeme, vas a experimentar resultados realmente sorprendentes. Y mira que he estado experimentando eso recientemente. Te lo garantizo, te lo aseguro. Por favor, firma el pacto. Comprométete en cumplir esa promesa. ¿Me permites orar? Padre, bueno, gracias por tu palabra. Este capítulo 10 nos desafía y nos lleva a un compromiso
simbólico, pero verdadero, de no ser los mismos de antes. Así que damos este giro de 180 grados para ponernos y perfilarnos en la dirección correcta. Señor, ya confesamos nuestros pecados y hoy tomamos decisiones y acciones relevantes, contundentes, para conducirnos de manera recta, correcta. Te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.